Bueno, continuamos acá en Play. Mira la una con la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. ¿Cómo es eso de que tú que pasaste hacia Colombia vestida de enfermera? Bueno, eso es uno de los tantos shows y de las patrañas y las mentiras que siempre montan. Eso lo dijeron cuando fui a una reunión binacional que se dio en el 4 de septiembre, donde estuve allí con algunas diputadas de la Asamblea Nacional presentando, yo insisto en mis propuestas de acción social, porque yo soy la cuentadante del Estado y cada vez que yo salgo a los municipios y veo las realidades, siento la impotencia de no poder tener un tratamiento oncológico para darle a un niño de 8 años que se está muriendo de cáncer. Siento la impotencia de ver la fila, la cola de los pacientes renales cuando se va la luz y no pueden dializarse porque no hay plantas eléctricas en los centros de diálisis. Entonces, viendo esas realidades, pues yo he venido tocando puertas y donde me invitan voy y llevo mis propuestas de programas sociales frente a la necesidad humanitaria que hay en mi estado fronterizo. No solo por las realidades sociales del Táchira, sino por las que se han venido generando por el desplazamiento interno de venezolanos que salen de Venezuela por la frontera tachirense. De manera diaria, Vladimir, pasan más de 35.000 personas por los puentes internacionales y esas personas tienen necesidades sociales, mujeres embarazadas, personas hipertensas, personas discapacitadas, niños desnutridos. Y yo soy la cuentadante del Estado y yo tengo que buscar las soluciones y ya que el Estado no me las da, porque los presupuestos son irrisorios, porque son devaluados, porque son deficitarios, yo tengo la obligación de diligenciar ante todas las instancias y se realizó. Sin embargo, tú pasas normalmente. Yo no paso por las trochas, yo paso. O sea, que es mentira eso que fuiste disfrazada de mentira, bueno, lo que pasa es que eso lo utilizaron de burla porque ese día yo llevaba un pantalón de lino blanco y una camisa blanca y dijeron que yo me había disfrazado. Además tú eres adeca, tienes que vestirte de blanco. Y me he visto blanco siempre y como dicen los adecos, me moriría adeca y me llevarán a la tumba vestida de blanco porque no lo hice por la representación partidista ese día, realmente lo hice es porque el sector donde nos reunimos, que era un centro de refugio migratorio en la frontera, era un sector bastante caluroso y fui con una ropa cómoda. Ahora, salí a decir que la gobernadora se disfrazó de enfermera, es tapar o pretender poner una cortina de humo a las realidades que yo fui a plantear allí, que son las realidades de los pacientes, de las necesidades. Ya que hay tanto flujo de venezolanos hacia Colombia en busca de alimentos, de atención médica, otros se van y se quedan, etcétera, ¿qué sabes tú del trato que se le da a los venezolanos en Colombia, tanto en Cúcuta como en otras ciudades de Colombia? ¿Cuál es la información que tú manejas, porque estás más cerca que nosotros? Mira, en Colombia y en las sociedades latinoamericanas vecinas, hay que evaluar que se ha generado un impacto social bastante fuerte para estos gobiernos latinoamericanos que nunca esperaban tanta diáspora de venezolanos y esa es la razón por la cual tú los ves en las plazas, durmiendo en las plazas, pidiendo dinero en los centros comerciales, en las puertas de los aeropuertos, señoras con niñas estirándote la mano para poder comer. Son más los que tienen necesidad y no han podido conseguir esa protección al migrante que los que han tenido la oportunidad de conseguir trabajos que les permitan reivindicarse con su capacidad académica o sus oficios y enviarle dinero a sus familias. Cuando tú haces una evaluación, son más los que están pasando necesidades que los que han podido tener la oportunidad de reivindicarse económicamente o socialmente para poder ayudar a su familia. ¿Qué planteamos nosotros? En este caso yo, más que como gobernadora, como venezolana, como luchadora social, caramba, Venezuela fue un país rico y sigue siendo rico, lo que pasa es que está mal administrado porque no existe amor por este país desde los que se sientan allí donde está Miraflores. Y Venezuela en su mejor momento le abrió las puertas a muchas sociedades latinoamericanas, incluso europeas. Y muchos extranjeros vinieron a Venezuela y levantaron sus patrimonios. Nosotros pedimos que exista una consideración y sensibilidad social por la necesidad que estamos pasando los venezolanos. No acompañamos bajo ninguna circunstancia hechos ilícitos, macabros o violentos que se estén generando por algunos venezolanos en otras sociedades donde se han visto en las noticias hechos de violencia, de vulnerabilidad. Eso no lo acompañamos bajo ninguna circunstancia y el peso de la ley tiene que caer sobre todo aquel que se vincule en hechos irregulares o en hechos de violencia o en hechos ilegales. Pero la mayoría no están generando hechos de violencia ni hechos ilegales. La mayoría está pasando mucha necesidad y a veces piden plata para poder regresar a Venezuela. Se han dado cifras, habrá cifras que hablen de retorno de venezolanos por lo menos al estado Táchira. Mira, retorno de venezolanos, un porcentaje importante al Estado no tenemos. Lo que sí te puedo dar son porcentajes de impacto social. Por ejemplo, en el Hospital Central de San Cristóbal, del 100% de los 9.000 pacientes que atendemos de manera quincenal,
17% están falleciendo por crisis hipertensivas porque no tienen tratamientos para la hipertensión. El 12% están afectados por crisis de enfermedades diabéticas. Tenemos un 28% de pacientes con enfermedades críticas, dentro de las cuales las más concurridas son enfermedades oncológicas. Tenemos un 55% de pacientes renales que no tienen ni capacidad estructural ni capacidad en insumos médicos para poder cubrir sus enfermedades. Entonces, todas estas realidades son las que me obligan a mí como gobernante de buscar y tocar puertas para ver qué ente internacional que trabaja el desarrollo social y la asistencia humanitaria se apiada de las realidades sociales que se están presentando en el Táchira, producto de la diáspora y de la crisis social y económica que está viviendo nuestro país. Fíjate, el gobierno señala que estas crisis, estas situaciones que se viven son un resultado básicamente del bloqueo y de las sanciones de Estados Unidos. Mira, esta crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, primero, no es una crisis producida por una catástrofe natural, no es una crisis producida por una tempestad, esto es una crisis producida por el cierre de las empresas que se generó desde el año 2007. Esto es una crisis producida por la expropiación que se hicieron de las tierras que producían alimentos. Esto es una crisis producida por el control de la moneda que se radicalizó con un sistema económico diseñado por un modelo político que hoy tiene a Venezuela aguantando hambre. Decir que el pueblo venezolano aguanta hambre por el bloqueo, entonces sería olvidarnos desde el año 2007 empezaron a expropiar unidades de producción, empezaron a cerrar empresas, empezaron a generar la persecución de empresarios que producían. Entonces, decir que es producto de las sanciones es prácticamente entrar en una nube y olvidar todo el atentado que hizo el gobierno frente a la economía nacional y a la empresa privada que generaba y producía alimentos y generaba fuentes de empleo, y la moneda nuestra para ese momento, antes que tomaran esas acciones, era mucho más fuerte. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo te parecieron estas fotografías que divulgó el presidente Iván Duque en Naciones Unidas y que resultaron falsas, de acuerdo a lo que señalaron incluso periodistas de agencias internacionales, y que provocaron la destitución del jefe de inteligencia de Colombia? Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Lady Gómez. Lady a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy.